Duda, queridos hermanos, que el amor de Dios es inmenso y es un gozo para mí estar con ustedes esta mañana alabando el nombre del Señor. Y en este momento vamos a intentar estudiar su palabra con temas que ya conocemos, pero a veces los olvidamos, a veces los dejamos de lado o no les damos el valor que deberían tener. Ya hace bastante tiempo que nos conocemos con los hermanos Barrera. Sí, hace más de 20 años estábamos hablando. Y no es que estemos viejos, hermanos, pero sí, hace bastante. Hace muchísimo tiempo. Y pues, aunque vivo en Santa Ana, hoy estoy bastante apoyando acá en la Asociación Central, en un club de la Asociación Central. Pero siempre hemos estado ahí, en la lucha. Y esta mañana, mis hermanos, yo quiero, no sé si tenemos las diapositivas, ¿sí? Yo quiero hablar acerca de algo que posiblemente nosotros pensemos que solo es para visitas. Dale la siguiente, por favor. Y es un encuentro personal con Jesús. Yo quiero preguntar primero, ¿hay visitas en este momento en la iglesia, en el culto? ¿Hay alguien? ¿No? Ok. Este tema, mis hermanos, podrán pensar la mayoría que solo es para personas que no son bautizadas. Pero este tema, hermanos, es principalmente para nosotros, que ya somos miembros de la Iglesia Adventista. Y más adelante vamos a tratar de explicar el por qué. Y yo quiero preguntarle en este momento, y después al final voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya tuvieron un encuentro personal con Cristo? No escuché ni un solo amén. Y mis hermanos, eso es preocupante. Deberíamos de preocuparnos si es que no lo hemos tenido aún. Pero lo bueno de eso, hermanos, es que si no lo hemos tenido, todavía hay oportunidad de tenerlo. Amén. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren tener un encuentro personal con Cristo Jesús? Ya el amén se oye un poquito más. Hermanos, ¿cuántos quieren tener un encuentro personal con Cristo? Que se oigan convencidos, hermanos, que de verdad. Decía el hermano en el repaso de la lección, ya cuando van a dar las 12, que por cierto ya van a ser según mi reloj y según aquel, ya todos están pensando en qué, en que me van a dejar sin tortillas, como decía el hermano Barra. No las compré ayer y ya tengo hambre y yo no he desayunado, hermanos, pero no solo de pan vive el hombre, dice la palabra. Amén. Este tema, la primera vez que lo prediqué, que por cierto solo ha sido una vez que lo he dado, no sentí el tiempo y de repente vi que había pasado una hora. Hermano, no les estoy mintiendo, hermanos. Así que vamos a intentar hacerlo un poco más corto, pero es que es un tema muy importante, hermanos. Más adelante yo les voy a contar mi experiencia de lo que pienso yo que fue mi encuentro personal con Cristo. En un encuentro personal con Cristo Jesús, mis hermanos, no es cuando usted se bautiza,
aunque sí hay casos de personas que no han estado en la iglesia nunca, que tienen un encuentro personal y son tocados por el Espíritu Santo, realmente tocados, y eso los motiva a aceptar y a entregar su vida a Cristo. Pero para alguien que ha vivido toda su vida, valga la redundancia, dentro de la iglesia, posiblemente no ha tenido ese encuentro personal con Cristo. Porque un encuentro personal con Cristo va más allá de solo venir a la iglesia a congregarse los sábados, de solo venir a los domingos y los miércoles, que a veces ni vamos los domingos y los miércoles. Yo me acuerdo que antes, mis hermanos, ya los que son un poco mayores, habían campañas de 2 semanas, 40 días, y todos estaban ahí en las campañas, todos los días, ¿sí o no? Y ahora a veces hacemos 3 días de poder y los hacemos viernes, sábado y domingo porque es cuando la gente tiene tiempo. Hermanos, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Nos hemos acomodado tanto que ahora el mensaje o el evangelio lo adapto a mis necesidades, cuando soy yo el que tiene que adaptarse a él. Es que los 3 días de poder van a ser viernes, sábado y domingo porque los demás no pueden, los días de semana no pueden. Entonces, hermanos, ¿será que Dios dice, ok, de lunes a jueves yo no puedo? Si usted ora de lunes a jueves, entonces yo no estoy disponible. ¿Será que así es? Con un encuentro personal con Cristo, hermanos, nuestras vidas van a estar plenamente concentradas solo en Cristo Jesús. Y con eso yo no estoy diciendo que usted va a dejar de lado su familia, su trabajo, sus estudios, todas las responsabilidades que usted tiene. No, al contrario, al usted centrar su vida en Cristo Jesús, entonces todo lo demás va a caer por su propio peso. Todo. Pero las preguntas son, ¿por qué Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y para qué Jesús? Vamos a ir pasándolas. Jesús, mis hermanos, vamos a ir un poco más rápido, por favor. Siguiente, vamos a la otra. Jesús, hermanos, principalmente es vida, es el creador de todo. Cuando hay una persona que está grave de salud, necesita, ¿qué es lo que hacemos? ¿A qué vamos? ¿O a quién vamos? A pedirle a Jesús, a orar, a interceder. ¿Por qué? Porque Jesús es vida. Jesús es esperanza en un mundo que está destruido. Jesús es la esperanza que necesitamos para que nuestras vidas tengan paz. Porque Jesús es amor, es perdón, es bondad, es sanidad. Y lo principal, que es la meta que todos andamos buscando, Jesús es ¿qué? Jesús es salvación. Y es por eso, mis hermanos, que esta mañana tenemos que aprender el por qué tenemos que buscar ese encuentro personal con Cristo. Yo quiero que vayamos a Lucas. Vamos a ir a Lucas, que es donde nos vamos a centrar, nos vamos a basar para el tema de esta mañana. La siguiente. Vamos a ir a Lucas, en el capítulo 8, ahí dice Marcos, pero yo quiero que vayamos a Lucas mejor. Lucas, en el capítulo 8, veamos del 43, versículo 43 en adelante. Cuando lo tengan, denme un amén. Y dice, pero una mujer
que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y todos le decían: la multitud te aprieta. Pero él dijo: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces esto es importante, hermanos. Miren, el 47. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado. Y como al instante había sido sanada, él le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, esta historia tiene un trasfondo tremendo. No por el relato que ya conocemos de la palabra de Dios, que Jesús estaba a la orilla del mar y pues cuando estaba ahí vino Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga en ese momento, es decir, no sé, el Ted Wilson en este momento quizás, que necesitaba un milagro. Y mientras él iba hacia la casa de Jairo, pues esta mujer lo buscó por un milagro también. Pero mis hermanos, antes de ir más allá, yo quiero que veamos algo que dice el deseo de todas las gentes. Vamos a poner la cita del deseo de todas las gentes. Es en la página 311 y dice: había gastado todos sus recursos en médicos y remedios, con el único resultado de ser declarada ¿cómo? Incurable. Cuando el mundo dice que ya no hay esperanza, cuando el mundo dice que ya no hay por dónde, ¿qué dice Dios? En esta historia lo vemos. Dice todo lo contrario. Sigamos leyendo. Pero sus esperanzas revivieron. Cuando yo hablar de quién? De las curaciones de Cristo. Ella había escuchado de alguien. Estaba segura que si podía tan solo ir a él, sería sanada. Con debilidad, sufrimiento, vino a la orilla del mar donde estaba enseñando Jesús y trató de atravesar la multitud, pero en vano. Luego le siguió desde la casa de Leví Mateo, pero tampoco pudo acercársele. Había empezado a desesperarse y mientras él se abría paso por entre la multitud, llegó cerca de donde ella se encontraba. Yo quiero que vayamos a Levíticos, hermanos. En Levíticos vamos a ir avanzando. Levíticos 15, del 19 al 25, si usted lo revisa, nos muestra. Yo no les pongo los versículos ahí para que usen la Biblia, hermanos, así que vamos a usar la Biblia. Levíticos 15, del 19 al 25, nos habla de cómo era la situación de este tipo de personas, de este tipo de mujeres, que cuando cada mes ellas estaban en su periodo menstrual, ¿qué es lo que pasaba con ellas? ¿Cómo eran consideradas? Eran consideradas inmundas. Se tenían que ir incluso del campamento hasta que les pasara. Y yo creo que a ninguna de las damas que están en este momento les gustaría que las traten así, ¿verdad? Entonces, este versículo de Levítico, hermanos, nos ayuda a entender todo el contexto que esta mujer estaba viviendo. Porque esta mujer había perdido tiempo. ¿Cuántos años? 12, hermanos. Haga memoria usted.
de aquí hacia atrás, 12 años, ¿qué es lo que ha hecho usted en su vida? ¿Qué tanto ha hecho? ¿Qué tantas experiencias ha vivido? Hermanos, esta mujer ya no tenía vida social, porque al ser considerada inmunda, esta mujer no podía estar donde estaban todos los demás, ni siquiera podía estar donde estaba su familia. La Biblia dice que había gastado todos los recursos que ella tenía. Yo me imagino a esta mujer en algún lugar, en alguna montaña, en alguna cueva, alimentándose solo de frutas y de lo que alguna persona de buen corazón le tiraba, porque ni siquiera se le acercaba. Se cree que en ese momento eran consideradas igual que los leprosos. No se les acercaban para nada, absolutamente. ¿Se imaginan vivir 12 años de esta forma, hermanos? ¿Cuánto tiempo has pasado orando por algún milagro? ¿Cuánto tiempo has pasado orando por eso que te agobia y que necesitas una solución? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Cada quien, una hermana en la escuela sabática decía: usted no conoce lo que yo estoy pasando y yo no conozco lo que usted está pasando, pero Dios sí lo conoce. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes pidiendo algo a Dios? ¿O siguen esperando ese milagro? Yo tengo una amiga de la iglesia de la Michelle y puedo hablar de esto porque ella ya lo hizo público. En algún momento no era público, solo lo conocían pocas personas. Y esta amiga había sido diagnosticada con un tipo como de cáncer, en donde necesitaban hacerle más estudios y todo eso, pero si se confirmaba que era eso, no había operación, no había tratamiento, no había nada, por el tipo de enfermedad, por dónde estaba localizado el cáncer. Y cuando ella me contó, ella estaba llorando, estaba desesperada, impotente obviamente. Pero cuando me estaba contando esto, ella también me dijo: yo confío en Dios y que sea lo que Dios quiera. Y un tiempo después me escribió y me dijo: se descarta. Ya no hay. ¿Cuánto tan amén, hermanos? ¿Será que creemos nosotros en milagros todavía? ¿O solo los hablamos de los que dice la Biblia? ¿Será que hay milagros en nuestro tiempo? Hay un hermano en este lado de la Sacamil que estuvo a punto de morir. El hermano siempre era bien activo, andaba por todos lados, andaba con su mochila, sus libros y evangelizando y todo. Y cuando yo lo llegué a ver, hermanos, era solo los huesos cubiertos de piel, absolutamente acabado. La enfermedad lo había hecho destrozos en él. Y se conocía a este hermano por un hermano de fe. Y lo fueron a ungir y se le estuvo visitando. Él estuvo luchando por mucho tiempo con esa enfermedad. Y Dios lo sanó. Lastimosamente, hermanos, este hermano como que se ha desviado un poquito. Sigue congregándose, pero hay ciertas cosas que ahora él enseña que como que no concuerdan. Entonces, hay dos tipos de personas, hermanos, que cuando tienen su encuentro personal con Cristo, toman decisiones. Cuando tú tienes el encuentro personal con Cristo, no quiere decir que ya estuvo, que se acabó, ya sos salvo, no. Cuando tú tienes el encuentro personal con Cristo, hay dos caminos.
¿Te vas del lado que está Cristo o para otro? Y otra hermana decía en la mañana, o vamos a estar contra Dios o nos vamos a agarrar de la mano de Dios. Lastimosamente el último hermano que les mencioné se ha desviado un poquito. Todavía tiene esperanza porque Cristo no ha venido, pero se ha desviado. Y la otra que les conté, ahí sigue luchando en esta hora. Y mis hermanos, esto es muy, muy delicado. Y lo mencionaban en la escuela sabática, en la lección. Ahora nosotros ya no tenemos excusas. Ya sabemos de qué va todo esto. Nosotros los adventistas nos tenemos que sentir orgullosos, que sabemos el futuro. Sabemos qué va a pasar en el futuro. Ya depende de nosotros de cómo terminamos nuestra vida, ¿no? Pero ya sabemos qué va a pasar. Y yo quiero que vayamos otra vez a la cita del deseo de toda la gente, hermanos, porque esta es la clave. Esta es la clave, hermanos. Porque esta persona, esta mujer había pasado 12 años sin familia, sin amigos, sin dinero, rogando por comida, por un pedazo de pan. Pero hay algo bien importante. La siguiente, esa es la cita que leímos, ahora nos vamos a quedar con este pedacito. No, la siguiente, ¿estás retrocediendo? Hacia adelante. La siguiente. ¿Uno más? Ahí está. Esto es importante, hermanos. Esta mujer, dice el deseo de todas las gentes, había empezado ¿a qué? Hermanos, yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo usted ha estado esperando un milagro? No me tiene que contestar, pero ¿cuánto tiempo usted ha estado rogando por algo a Dios? Por años. Ahora, llega un momento, hermanos, porque somos humanos y nuestra naturaleza es así, en el que nos desesperamos y decimos, ya no puedo más. Esta semana que pasó, hace una semana literalmente, más o menos, en nuestro hogar tuvimos una situación difícil. Y se podría decir de que llegamos a un punto en donde estábamos muy, muy, muy preocupados y desesperados, que no sabíamos qué íbamos a hacer. Y mis hermanos, nosotros oramos, le pedimos a Dios que mostrara el camino. Y Él siempre pone personas para ayudarnos. Dios trabaja de maneras increíbles. Y después yo ya con mente fría, analizando la situación que pasamos, me di cuenta que no era tan grave la situación. Pero en ese momento yo la sentía así. Hermanos, a veces nosotros pensamos que lo que estamos viviendo o ese problema que tenemos no tiene solución, que no hay vuelta atrás, que se acabó. Así como esta mujer que había empezado a desesperarse, mientras él se abría paso entre la multitud, ¿qué dice que pasó? ¿Qué dice que pasó, hermanos? ¿Alcanzan a leer qué es lo que pasó? En un encuentro personal con Cristo tiene que nacer de mí buscarlo. Y tengo que agotar todos mis recursos para llegar a Cristo, para estar cerca de Él. Yo me imagino a la mujer
vamos a esa escena. Si usted se puede imaginar esa escena, imagínese a la mujer acá, tirada, y el montón de gente alrededor apretándola, porque ella ni siquiera podía estar de pie. Porque después de 12 años, esta mujer era conocida por todos. Por lo tanto, si la veían, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? La iban a sacar a patadas de ahí. La iban a expulsar de ahí. Porque era inmunda, ¿correcto? Entonces yo me imagino a esta mujer cubierta hasta arriba y tapando su rostro, tirada, arrastrándose por debajo de la multitud. ¿Se imaginan cuánto tuvo que arrastrarse ella? Porque decía que Jesús iba caminando. Y la cita del deseo de toda la gente decía que había llegado a cierto lugar y no había logrado alcanzarlo. Entonces siguió y tampoco había logrado alcanzarlo. ¿Se imaginan cuánto tiempo tuvo que arrastrarse o por cuánta distancia esta persona tuvo que arrastrarse para llegar a Cristo? Por eso les mencionaba, detrás de lo que menciona la Biblia hay algo mucho más extenso. Pero llegó un punto en donde la mujer dijo, ya no puedo. Ya no puedo. No puedo llegar hasta él. Imagínense a la mujer a este lado, en esta esquina, toda la mujer, toda la multitud alrededor, sin fuerzas, sin nada, sin esperanzas. Y Jesús iba por aquel lado, caminando, con toda la multitud. Pero ¿qué dice acá? Que cuando la mujer se había desesperado, ¿qué dice? Jesús llegó cerca. Hermano, cuando usted ya no dé más, cuando su situación esté al límite, cuando usted esté desesperado, cuando los doctores le digan que ya no se puede hacer nada, cuando los bancos le nieguen todos los préstamos que usted necesita para sacar a su familia adelante, cuando suceda todo en su contra, Jesús va a venir y se va a acercar. Pero es importante entender que Jesús se va a acercar hasta cierto punto, porque Jesús no obliga a nadie a aceptarlo como Salvador. Nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Pero Jesús va a llegar hasta donde está usted. Va a llegar hasta un punto como en el que llegó con esta mujer, en donde la mujer pudo estirar su brazo y tocar el vestido de Jesús. Jesús no va a ir directo hacia usted muchas veces. Jesús va a llegar para que usted termine de alcanzarlo. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro personal con Jesús? Yo pregunté al inicio. Yo les voy a compartir mi experiencia de lo que yo pienso que ha sido mi encuentro personal con Cristo. Y les voy a decir también por qué lo pienso. Después de la pandemia, aproximadamente un año, fueron tiempos difíciles para todos, yo creo, estoy seguro. Fueron tiempos difíciles y también para nosotros fueron momentos difíciles en el hogar, economía, todo. Y después de la pandemia, más o menos un año después de que abrieron todo, estábamos dormidos, no sé qué hora era, y de repente yo desperté. No sé si mi esposa se acuerda de eso. Yo desperté asustado y desperté llorando. Y ella me preguntaba qué pasaba. Y más o menos le conté. Hermanos,
estoy seguro de que en ese momento Dios me había hablado. Y les voy a decir por qué. Yo estaba soñando. La razón por la que yo desperté llorando y asustado es porque yo estaba soñando en ese momento. Yo estaba soñando que salíamos, que algo nos despertaba, como un trueno nos despertaba a todos. Y salíamos de la casa y yo tenía a mi hijo menor en brazos, pero a Stacy no la veía y como que ya se había ido. Y en ese sueño, hermanos, a lo lejos se veía la luz y se veía todos los ángeles bajando con Cristo y una gran luz al final. Pero yo veía que mi familia se iba, pero yo no. Yo me quedaba. Y creo que todos ustedes, todos nosotros sabemos qué significa eso, ¿no? Entonces, Dios me hablaba y me decía, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y Dios nos quiere hablar a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Hasta ese momento, mis hermanos, yo asistía más o menos a la iglesia, iba de vez en cuando, sí, a veces, había trabajado un tiempo en sábado y me había costado, pero después que dejé de trabajar en sábado, todavía no asistía como debía ser a la iglesia, no me había metido como debía ser en la iglesia. Y por eso es que él me hacía esa pregunta, que qué estás haciendo con tu vida. O sea, si seguís así, esto va a pasar, ellos se van a ir y vos te vas a quedar. Así literal, hermanos. Y entonces, lo que les mencioné, Dios pone personas en nuestras vidas para lograr diferentes objetivos. Y cuando sucedió eso, cuando analicé ese sueño, yo entonces decidí tratar de hacer ese cambio que tenía que hacer con mi vida, para el bien de mi familia y para mi bien también, porque si no yo iba a perder la salvación, que es por lo que todos estamos luchando en esta tierra. Y de repente pues me empezaron a invitar a cantar. El hermano Fabricio Seda, que canta, que es de Izalco, me dijo una vez un sábado, ¿no querés ir conmigo? Él iba a ir a cantar a Santa Catarina. Y me dijo, ¿no querés ir conmigo? Vamos a cantar. Y desde entonces empecé otra vez a cantar. Yo ya lo hacía antes. Desde entonces empecé otra vez a ir a diferentes iglesias a cantar. Me invitan de muchas iglesias y yo solo le pido a Dios que me dé los recursos para ir, que me dé la salud para ir. Y hermanos, desde ese momento, desde ese sueño, desde que yo decidí hacer ese cambio en mi vida, todo ha ido mejorando. Y no le estoy mintiendo ni exagerando nada, hermanos. Literal, ahí está mi esposa de testigo. Todo ha ido mejorando en nuestras vidas. Tenía un trabajo en donde yo pasaba estresado toda la vida, en donde yo me enfermaba a cada rato. No había mes en el que yo no me enfermaba, porque yo pasaba estresado en ese trabajo. Y ahora Dios me tiene en un trabajo en donde yo estoy en la gloria, literalmente. Un trabajo estable, con jefes que no molestan, en donde no tengo problemas de sábado, en donde me han ofrecido otra posición para ganar más, pero obviamente hay que ir en sábado. Pues yo estoy tranquilo ahí. Dios, mis hermanos, cuando uno busca tener un encuentro personal con Cristo, Él se encarga de todo lo demás. Ahora yo te pregunto a ti, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Qué es lo que necesitas tú?
Posiblemente aquí hay alguien que necesite un trabajo, posiblemente aquí hay alguien que tenga una enfermedad difícil, o que esté pensando en sus estudios, o su familia, o alguno de sus familiares quizás está pasando una situación difícil y usted no sabe cómo ayudarlo. ¿Qué estamos buscando nosotros en nuestras vidas? Esta mujer tenía algo claro. Esta mujer estaba buscando ¿qué? Sanidad. Pero fue a buscar sanidad en el Rey de Reyes. Y por eso es de que en el 48 de Lucas 8, él dice: hija, tu fe te ha, no le dice sanado, dice salvado. Hermanos, ¿qué estamos buscando nosotros? Y otra vez hago la pregunta: ¿alguno de ustedes ya tuvo su encuentro personal con Cristo? Si no lo ha tenido, búsquelo, porque el tiempo es corto, hermanos, y podemos pensar que llevamos 40 años diciendo que Cristo viene y que van a pasar otros 40, tengo tiempo. No, hermanos, yo en este momento puedo estar acá, pero yendo para mi casa puede pasar cualquier cosa. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Es la pregunta que me hicieron a mí en el sueño. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Yo quiero que mis hijos crezcan dentro de la iglesia y que vean un ejemplo de alguien que busca de Dios, no solo en los momentos difíciles. Ahora, hermanos, cuando usted tiene su encuentro personal con Cristo, no quiere decir que se acabó. Ahí empieza entonces su lucha espiritual. Ese es un tema aparte para otra ocasión. Pero en ese momento, mis hermanos, comienza lo más difícil de su vida. Porque es entonces cuando Satanás va a buscar cómo afectar su vida, va a buscar cómo desviarlo. Pero lo importante ahora, hermanos, es analizar nuestras vidas personalmente a profundidad. Y si no hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, entonces busquémoslo. Antes de finalizar, yo quiero que mi esposa cante esta alabanza y después vamos a finalizar con una oración. Y si usted tiene una petición, si usted tiene una situación que esté pasando, si usted tiene algo que necesite urgentemente de parte de Dios, si usted quiere hacerlo, pase y después nosotros oramos todos juntos tomados de la mano y nos vamos a poner en las manos de Cristo para que Él obre en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, cuando tenemos problemas de salud, diferentes problemas, tenemos dos opciones. O este problema me aleja de Dios o me acerca a Él. Pero ¿qué pasa cuando yo me alejo? Siempre hay ese vacío y es que nos está faltando Jesús en nuestras vidas. Y es cuando Dios nos invita que aunque tengamos salud, enfermedad, aunque tengamos problemas económicos o no los tengamos en todo momento, busquemos a Cristo Jesús, que es el único que nos va a llenar de paz. Si has probado todas las cosas y en ninguna has hallado paz, si te sientes solo y vacío y no sabes qué camino tomar, si estás preso en depresiones
ya no tienes por qué vivir. Si una voz a tu oído dice, para mí es mejor morir. Ven a Jesús, ven a Jesús, y tu vida entera cambiará. Ven a Jesús, ven a Jesús, y paz para tu alma hallarás. Si posees todo en la vida, para ti no hay necesidad. Si no tienes a Jesucristo, nada tienes en realidad. Si a Jesús has conocido, y os caminan lejos de Él, a tus brazos se está llamando. Vuelve a Él, vuelve a Él. Ven a Jesús, ven a Jesús, y tu vida entera cambiará. Ven a Jesús, ven a Jesús, y paz para tu alma hallarás. Dios nos está llamando en esta mañana. Escuchemos esto, hermanos. Si ahora mismo sientes deseos de llorar, el amor de Jesús te llama. Ven a Él, no te tardes más. Ven a Jesús, ven a Jesús, y tu vida entera cambiará. Ven a Jesús, ven a Jesús, y paz para tu alma hallarás. Ven a Jesús, ven a Jesús, y tu vida entera cambiará. Ven a Jesús, ven a Jesús, y paz para tu alma hallarás. Y paz para tu alma hallarás. Y paz para tu alma hallarás. ¿Cuántos creemos esto, hermanos? Amén. No importa lo que necesites, no importa qué tan grave sea, no importa qué tan grande sea lo que necesites, ya sabemos a dónde ir. Solo tenemos que venir a Jesús. Si usted tiene alguna petición, mis hermanos, yo quiero que venga y vamos a entregársela a Cristo. Si usted tiene una necesidad, pase al frente y vamos a entregársela a Cristo. No importa lo que sea, Dios es un Dios poderoso. Y así como a mi amiga le quitó el cáncer, y así como a este hombre también lo sanó de estar a punto de morir, Dios puede hacer cualquier cosa en tu vida, no importa lo que sea. Yo quiero que oremos todos juntos, si se pueden tomar de la mano. Una iglesia unida es una iglesia invencible. Es una iglesia en donde Satanás no puede entrar. No va a tener oportunidad de dañar a su iglesia, Satanás.
cuando nosotros estamos unidos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para retirarnos también. Vamos a orar, mis hermanos. Si usted tiene su petición mientras yo estoy orando, dígasela al Señor, dígaselo con fe, porque cualquier cosa que pidamos a Dios en el nombre de Jesús con fe, se nos va a conceder. Amén. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, porque en esta hora nosotros hemos aprendido que sin ti no somos nada. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de tantas situaciones, de tantas dificultades en nuestras vidas, de tantos terremotos que vienen a sacudir nuestra fe, todavía hemos decidido venir a buscarte. Te suplicamos, Señor, por cada una de las peticiones que tienen nuestros hermanos, por cada una de las necesidades que tiene tu pueblo. Tú sabes cuáles son, aunque yo no las diga detalladamente, tú conoces cada corazón que se ha reunido en este momento. Te suplicamos que nos ayudes a confiar, que nos ayudes a tener fe de que por más grande y grave que veamos la situación, tú dices, yo te voy a ayudar. Muchas gracias, Señor. Concédenos estas peticiones según tu voluntad. Y ahora que vamos hacia nuestros hogares, que tu palabra quede en nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica no solo un día a la semana, sino todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Agradecemos a Dios primeramente, a nuestro hermano Tony Colocho y a su esposa por la palabra de Dios y esos lindos especiales. Hermanos, les esperamos hoy a las 4 de la tarde para un bonito programa de Sociedad de Jóvenes. Que Dios les acompañe y que tengan una bonita y bendecida tarde.